Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Lemos Troches. Vamos a dar lo que es la introducción de nuestro proyecto. La situación política de Honduras antes del año 2009 estuvo marcada por una serie de tensiones estructurales que venían desarrollándose desde años anteriores relacionadas con la desigualdad social, la debilidad institucional, la pobreza, la concentración del poder político y económico, así como el descontento de amplios sectores de la población frente a un funcionamiento tradicional del Estado. En ese contexto, el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, 2006-2009, presentó una etapa de cambios importantes dentro del panorama político hondureño, ya que su administración impulsó medidas de carácter social y económico que generaron apoyo en sectores populares, pero también fuertes críticas y oposición por parte de grupos empresariales, políticos, judiciales y militares. Objetivos generales, objetivos específicos. Objetivos generales. Analizar la situación política de Honduras antes del año 2009, así como las principales características, acciones y conflictos del gobierno de Manuel Zelaya, con el fin de comprender las causas y condiciones que llevaron a la crisis política y al golpe de Estado de 2009. Objetivos específicos. Describir el contexto político, económico y social de Honduras previo al año 2009. Identificar los factores de conflicto entre el poder ejecutivo y otros sectores del Estado y de la sociedad hondureña. Analizar cómo la población política y la debilidad institucional contribuyeron a la crisis del 2009. Situación política antes del 2009. Antes del golpe de Estado del 2009, Honduras vivía una realidad política caracterizada por hegemonía de dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Durante décadas, ambos partidos dominaron la vida política del país, alterándose el poder y controlando gran parte de las instituciones del Estado. En el plano económico, el país se enfrentaba a un panorama difícil. La economía hondureña dependía de gran medida de las remesas, de la agricultura tradicional, de la maquila y de la cooperación internacional. Desigualdad social. A pesar de la estabilidad electoral, gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza y exclusión social. Buenos días, compañeros y compañeras. Licenciado, hoy les vengo a hablar sobre el gobierno de Manuel Zelaya. Llegada de Manuel Zelaya al poder. José Manuel Zelaya Rosales asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero del 2006, tras ganar las elecciones generales de 2005 como candidato del Partido Liberal. Su triunfo se produjo en un escenario donde la ciudadanía esperaba respuestas a problemas históricos como el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida y la inseguridad. Al inicio de su mandato, Zelaya fue visto como un político liberal tradicional perteneciente a una familia con influencia económica y política, por lo que no se anticipaba que su gobierno tomaría un rumbo confrontativo con los grupos de poder. En sus primeros meses, la administración Zelaya mantuvo un discurso centrado en la necesidad de combatir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población y atender las demandas sociales de los sectores más vulnerables. Poco a poco, su gobierno comenzó a tomar decisiones que buscaban una mayor intervención del Estado en temas económicos y sociales, lo que fue modificando su imagen política y generando tensiones dentro de su propio partido. Principales características del gobierno de Manuel Zelaya. El gobierno de Manuel Zelaya se caracterizó por una combinación de medidas sociales, decisiones económicas controvertidas y una creciente confrontación política. En el primer lugar, el impulso de políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. En segundo lugar, su gobierno se distinguió por un discurso político cada vez más crítico hacia las élites económicas y hacia el funcionamiento tradicional del sistema político hondureño.
En tercer lugar, su administración estuvo marcada por la polarización. Política social y económica del gobierno de Zelaya. Uno de los aspectos más debatidos del gobierno de Manuel Zelaya fue su política económica y social. Desde su perspectiva, Honduras necesitaba una mayor intervención del Estado para corregir las desigualdades históricas y mejorar las condiciones de la vida de la población. Por ello impulsó medidas que buscaban beneficiar a trabajadores, campesinos y sectores excluidos, aunque estas mismas decisiones despertaron resistencia en el empresario y en los sectores conservadores. En el ámbito social, Zelaya impulsó programas de apoyo a pequeños productores, subsidios a combustibles y otras acciones dirigidas a mitigar la pobreza. También buscó fortalecer la relación con organizaciones campesinas y comunidades rurales, sectores históricamente marginados por el modelo de desarrollo hondureño. Conforme avanzó el gobierno de Manuel Zelaya, la polarización política en Honduras se volvió cada vez más intensa. El presidente comenzó a ser percibido por sus oposiciones como una amenaza al orden político tradicional, mientras que sus seguidores lo definían como un líder dispuesto a enfrentar a las élites y a abrir espacio para los sectores populares. El conflicto también se expresó en el ámbito institucional en el Congreso Nacional. El presidido por Roberto Micheletti mantuvo desacuerdos crecientes con el Ejecutivo. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral adoptaron posiciones contrarias a varias iniciativas del gobierno. En lugar de fortalecerse el diálogo entre poderes, la confrontación fue escalando y debilitando la gobernabilidad democrática. La cuarta urna y el origen inmediato de la crisis. El punto más crítico del gobierno de Manuel Zelaya fue la propuesta de realizar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con instalar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de 2009. La idea era consultar si el pueblo quería convocar a una asamblea nacional constituyente que permitiera reformar la Constitución de la República. Conflicto entre los poderes del Estado. El conflicto involucró al Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y las Fuerzas Armadas. Cada institución interpretó de manera distinta la legalidad de la consulta. La Corte Suprema de Justicia emitió sus resoluciones relacionadas con la suspensión del proceso. El Ministerio Público presentó acciones judiciales y en Congreso Nacional cuestionó las decisiones del Ejecutivo. El jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, se negó a distribuir el material electoral y posteriormente fue destituido por el presidente, aunque fue restituido por orden judicial. La falta de diálogo y la confrontación institucional agravaron la crisis hasta convertirla en un conflicto constitucional sin precedentes en la historia reciente de Honduras. El 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas de Honduras irrumpieron en la residencia presidencial y detuvieron al entonces presidente Manuel Melzer Reyes Rosales. Lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo expulsaron hacia Costa Rica. Los acontecimientos del 28 de junio de 2009. En la madrugada del 28 de junio de 2009, militares ingresaron a la residencia presidencial, detuvieron al presidente Manuel Zelaya y lo trasladaron en un avión hacia Costa Rica. Ese mismo día debía desarrollarse la consulta de la cuarta urna. Horas después, el Congreso Nacional declaró la separación de Zelaya del cargo y designó a Roberto Micheletti como presidente interino. Durante los días siguientes se registraron manifestaciones, enfrentamientos, restricciones a la circulación mediante toques de queda y una intensa cobertura internacional. La comunidad internacional reaccionó con preocupación y diversos organismos solicitaron el restablecimiento del orden constitucional. Expulsión de Manuel Zelaya. La expulsión de Manuel Zelaya fue uno de los aspectos más debilitados de la crisis, aunque existieran actuaciones judiciales relacionadas con su detención. Numerosos juristas sostuvieron que la Constitución hondureña no autorizaba su expulsión del territorio nacional. La Organización de los Estados Americanos, OEA,
Las Naciones Unidas y numerosos gobiernos condenaron los hechos y solicitaron una solución democrática. Honduras enfrentó sanciones diplomáticas, suspensión temporal de algunos organismos internacionales y su deterioro de su imagen exterior. Mi nombre es Wilmer García y les voy a hablar sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Honduras tuvieron un papel fundamental en los acontecimientos ocurridos el 28 de junio del 2009. Ese día militares ingresaron a la residencia del presidente constitucional Manuel Zelaya, lo detuvieron y lo trasladaron fuera del país hacia Costa Rica. La actuación militar se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden relacionada con las acciones del presidente Zelaya, quien impulsó una consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la posición de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Las Fuerzas Armadas argumentaron que actuaban en cumplimiento a las órdenes judiciales y en defensa de la Constitución. Sin embargo, diversos sectores nacionales e internacionales cuestionaron la legalidad de expulsar al presidente del territorio nacional, ya que la Constitución hondureña no consideraba el éxito como sanción. Gobierno de Roberto Micheletti. El gobierno de Micheletti sostuvo que la sucesión presidencial fue legal y que tenía como objetivo preservar el orden constitucional. Durante su administración se implementaron medidas de seguridad como para controlar las protestas y mantener la estabilidad nacional. Sin embargo, su gobierno enfrentó una fuerte oposición tanto dentro como fuera del país. Numerosos sectores nacionales organizaron manifestaciones exigiendo el regreso de Zelaya y la restitución del orden democrático. Durante este periodo se registraron restricciones temporales a algunas libertades públicas, como toques de queda, limitaciones, ciertas medidas, comunicación. Estas acciones fueron objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. El gobierno de Micheletti permaneció en función hasta enero de 2010, cuando asumió la presidencia Porfirio Lobo Sosa tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2009. Reacciones nacionales. La crisis política dividió profundamente a la sociedad hondureña. Sectores que apoyaban la destitución de Zelaya, parte del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, algunos empresarios y organizaciones civiles, sectores políticos que consideraban que Zelaya estaba violando la Constitución. Este grupo argumentaba que la consulta popular promovida por Zelaya buscaba modificar las normas constitucionales para favorecer su permanencia en el poder. Buen día a todos. Como explicaba mi compañero, la situación interna fue crítica, sin embargo, las ondas de choque de ese golpe de Estado cruzaron la frontera. La comunidad internacional reaccionó de manera inmediata ante los acontecimientos. La Organización de Estados Americanos condenó la salida de Zelaya y suspendió temporalmente a Honduras de la organización. La Organización de las Naciones Unidas aprobó resoluciones solicitando el restablecimiento del orden democrático y el regreso del presidente Zelaya. La mayoría de los países de América Latina rechazaron la destitución y exigieron la restitución del mandatario. Entre ellos destacaron México, Brasil, Argentina y Venezuela. Estados Unidos expresó preocupación por la situación y promovió negociaciones para buscar una solución pacífica al conflicto. Ese aislamiento político trajo consecuencias inmediatas al país, al desconocer al nuevo gobierno militar. La comunidad internacional no solo emitió condenas verbales, sino que activó mecanismos de presión. El golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009 generó un aislamiento diplomático sin precedentes para Honduras. El rechazo internacional fue unánime. Ningún gobierno reconoció al mando de facto.
lo que ocasionó sanciones económicas, una severa crisis de gobernanza y un impacto profundo en la credibilidad democrática regional. Las principales consecuencias a nivel internacional incluyeron suspensión de ayudas económicas por algunos organismos, aislamiento diplomático temporal de Honduras, deterioro de la imagen internacional del país. Esas sanciones internacionales demuestran que un gobierno golpista no puede sobrevivir en un mundo interconectado. Y es que las sanciones del exterior y las decisiones de los gobernantes no se quedan en el aire, impactan directamente el día a día de la población. El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en Honduras provocó profundas fracturas sociales, económicas y políticas. Sus repercusiones inéditas y a largo plazo incluyeron violencia y violaciones a los derechos humanos, polarización ciudadana y surgimiento de movimientos, deterioro económico y laboral, y la desigualdad estructural. Así, el impacto social nos revela la verdadera gravedad de este quiebre institucional, un país polarizado y una sociedad civil que cargó con el costo de la violencia y el deterioro. Para entender la verdadera dimensión de esta crisis, debemos analizar el impacto económico que asfixió al país. El golpe de Estado generó una pérdida de unos 15.000 millones, equivalentes al 6% del Producto Internacional Bruto. Asimismo, esta crisis provocó la destrucción de hasta 180.000 empleados, dejando a miles de familias en el desempleo. Factores claves de las pérdidas: retiro de apoyo financiero, paralización interna, destrucción turística. Consecuencias políticas. Ese quiebre marcó un antes y un después en la historia del país. La toma del poder por la fuerza provocó un vacío legal inmediato y una profunda crisis de gobernabilidad. Sus consecuencias políticas inmediatas incluyeron el debilitamiento de las instituciones democráticas, el surgimiento del Frente Nacional de la Resistencia Popular y una prolongada crisis de gobernabilidad. La ruptura del orden democrático dejó un Estado de Derecho fracturado y una enorme desconfianza pública hacia las autoridades. El evento generó una sociedad altamente politilizada y dividida en dos bandos principales. Del derecho al golpe surgió al Frente Nacional de Resistencia Popular, un movimiento social masivo que más tarde se articularía políticamente como el Partido Libertad y Refundación Libre. Para concluir, el golpe de Estado del 2009 contra el presidente Manuel Zelaya nos dejó lecciones fundamentales. Primero, que la supremacía civil es innegociable. Se evidenció el peligro de la militarización en la política. Las Fuerzas Armadas deben de estar estrictamente subordinadas a las autoridades democráticas para evitar rupturas constitucionales. En segundo lugar, que el diálogo es la única vía institucional. Las diferencias entre el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema jamás deben de resolverse por la fuerza. Es vital construir mecanismos de mediación y pesos y contrapesos que privilegien el consenso ante cualquier crisis profunda. En tercer lugar, el rol de la sociedad civil y la polarización. La crisis catalizó la movilización de diversos sectores sociales, pero también provocó una profunda división ideológica en el país. Mostró que la articulación de demandas ciudadanas exige una gran capacidad de consensos para evitar desgaste y frustración internas. Y por último, el peligro de la desinformación y control mediático.
Durante los primeros días del conflicto, la censura y el monopolio informativo de los medios tradicionales dificultaron el acceso a la verdad, sumiendo a la población en la incertidumbre. Esto marcó un precedente sobre la necesidad de democratizar la comunicación y garantizar fuentes de información plurales. Estas imágenes reales nos recuerdan que la historia no solo se escribe con datos y cifras, sino con el rostro de una sociedad que vivió las consecuencias de este quiebre democrático, un recordatorio permanente de que la paz social y la institucionalidad deben protegerse siempre.